2 segunditos. Comenzar, la reunión ya empezó, creo que todavía no ha abierto el PPT. Así que vamos a solo una vez. Aprovecho para darle no molestar y ahora sí, chicas. Vamos a ver el tema número 9 en sí para la malla curricular normal. Y para nosotros este va a ser nuestro tema número 10, porque no se olviden que el tema número 8, si no mal recuerdo, lo consideramos como el tema de muerte celular, en el que vimos full apoptosis y necrosis, y al día siguiente profundizamos un poquito más. Ya, en este punto, lo que yo quiero que entiendan es que, como les decía hace poquito, es que justamente nosotros vamos a abrir el segundo bloque, que es el bloque del final, con el tema de uniones celulares. La verdad es que es un tema bastante sencillo y para esto yo necesito que ustedes recuerden ciertos conceptos para que sea un poco más fácil el poder avanzar, ¿les parece? Entonces, el primero de ellos que quiero que me definan es cualquiera de las dos, tanto Camilo como Fátima, quiero que me definan para ustedes qué es el citoesqueleto y cuáles eran las partes que comprendían. El citoesqueleto era una red de filamentos donde Ya, estaba lleno de proteínas que se estaba, bueno, extendido por todo el citoplasma de las células y sus partes o su estructura eran de los orgánulos y ahí se componían a los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. perfecto. Microfilamentos y los filamentos intermedios. Camila, ¿y cuál de estos tres? Muchas gracias, Fátima. Y a ver, Camila, ¿cuál de estos tres? La verdad es que el concepto, Fátima, que tenías del citoesqueleto, sí es correcto, justo como lo comentabas, ¿no? Va a ser una red dinámica compuesta por estas mallas, que son las proteínas que nos ayudaban a conformar a los túbulos. Para hacer nada más un refresh, los microtúbulos estaban compuestos por la tubulina. ¿Te acuerdas, Fátima, cuál es esta tubulina? Me ¿Cuáles son? acuerdo de lo que era responsable, que era de la organización celular y su transporte de las vesículas y los orgánulos. Ya, perfecto. Ah, y tú mencionaste que iba a ser parte de la división celular. Claro, también nos ayuda a formar el uso mitótico, exacto. Ujú. Y los que lo componen en sí va a ser la alfa y la beta tubulina. Y veíamos también que para que se estructure el microtúbulo, también podíamos encontrar la gamma. Y perfecto, justamente esa es la función que va a cumplir un microtúbulo. El microfilamento ya sabemos que va a estar compuesto principalmente por la actina y luego vamos a tener a los filamentos intermedios donde teníamos una gran variedad, ¿cierto? Dentro de ellos teníamos, si no me equivoco, a la queratina. Perfecto, ya está. Ahora sí. Esto es lo más importante que ustedes recuerden, y justo lo que mencionaba Fátima, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones que desempeñaban más o menos cada uno? ¿Por qué? Porque en esta clase, como lo habíamos ido viendo hace poco, pues justamente vamos a hablar de cómo es que vamos a generar la conexión entre unas y otras células. ¿Para qué? Para poder promover la comunicación celular, que es uno de los siguientes temas que van a llegar. La verdad es que es una de las clases más bonitas que vamos a ver, pero para poder entender eso, tenemos que partir desde aquí. Así que empecemos entendiendo qué es una unión celular. Como les decía, básicamente las uniones celulares van a ser estas estructuras que van a permitirnos entender el cómo es que se forma un tejido. No sé si recuerdan, pero en la segunda clase, creo que tengo aquí la imagen. Tiqui, 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 tiqui. Perdón, chicas. Un segundito. Ya, no, no la tengo. El tema es que nosotros en nuestra segunda clase habíamos visto que cuando hablábamos acerca de la célula, o la tercera creo que era, cuando hablábamos acerca de la célula no es únicamente esta figura que nosotros nos enseñan, ¿no? Este circulito que tiene su citoplasma y dentro tiene sus núcleos y del núcleo tiene un montón de organelas y ya. No, sino que realmente las células pueden tener una morfología bastante variada y eso lo van a aprender a mucho más detalle cuando ustedes entren a tercer ciclo y lleven el ciclo de
histología. Y justamente en la histología lo que nosotros hacemos es estudiar los tejidos por los que está compuesto el ser humano. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes recuerden que un tejido básicamente va a ser la unión de un montón, pero un montón de células. Y estas células pueden tener formas cuboidales, pueden tener formas circulares que se encuentren de esta manera, pueden ser células planas, pueden ser un montón y un montón de capas de células agrupadas juntas, como por ejemplo con la piel, y luego pueden tener queratina en la parte superior para poder protegerlas de alguna noxa que se pueda presentar y tal. Pero ahora vamos a ver cómo es que se van a formar esta gran variedad de tejidos que vamos a encontrar. Para que puedan mantenerse o formarse el tejido, lo que nosotros necesitamos es justamente el poder unir a nuestras células, ¿cierto? Esto es algo muy importante porque justamente al anclar las células, nosotros vamos a poder ahora sí estructurar un tejido, que quiero que ustedes lo piensen como una mantita, ¿no? Y para esto, justamente para anclar unas células con otras, nosotros vamos a necesitar ¿de qué? De las uniones celulares. Ya, entonces, yo les estoy diciendo ahorita que las uniones celulares, en primer lugar, nos van a ayudar ¿a qué? A formar tejidos. ¿Cómo lo hacen? Pues juntando una célula con la otra. Segundo, otra función que van a tener las uniones celulares van a ser el unir a las células, ¿con quién? Con su ambiente. Quiero que ustedes lo piensen así. Cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de tejido, lo que normalmente vamos a encontrar va a ser una zona apical, que puede estar normalmente, ya, quiero que lo recuerden. En la clase anterior, nosotros cuando estábamos viendo organelas bioenergéticas, habíamos dicho que nosotros teníamos un tipo de células bien especiales que forman parte del tejido intestinal, que eran los enterocitos. Recuerdan que son estas células que tenían justamente como vellosidades, ¿no? Que tenían estos cabellitos que se encontraban justamente en la luz del tubo, ¿no? Justamente miraban para la parte hueca de nuestro intestino. Y ahí es donde se llevaban a cabo un montón de procesos. Pero así como teníamos una luz, también teníamos una parte que era como su base. Y justamente por eso, a la parte posterior de la célula, nosotros le vamos a decir a la zona basal. ¿Por qué? Porque justamente va a estar anclado ¿a qué? A su membrana basal. Así es como se compone un tejido normalmente. Entonces, la membrana basal es otro tipo de tejido. Y para que la célula se mantenga unida sobre la membrana basal, también necesita de uniones celulares. Entonces, las uniones celulares también van a permitir que se una la célula con el ambiente. Y no solamente es la membrana basal, sino otro nombre creo que se le da va a ser la matriz extracelular, que va a ser justamente lo mismo, va a ser como una malla que lo que va a buscar es que varias células se encuentren agrupadas y fijas en un solo espacio. Y algo muy importante también que ustedes no tienen que olvidarse al hablar de las uniones celulares es que otra de las funciones que va a tener es que va a facilitar la comunicación celular. Y también, y creo que puede ser una de las funciones más importantes de un tipo de tejido en específico, es que las uniones celulares lo que van a permitir es que van a ayudar también al transporte de sustancias entre células. Ujú. Entonces, quiero que ustedes recuerden esas cuatro características o esas cuatro funciones principales que van a tener justamente las uniones celulares. Ahora sí, quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de las uniones celulares, no es algo aislado para cierto tipo de células. No es como que, ay, ya nada más la tenemos en las células eucariotas, pero únicamente en las células animales, en las vegetales no. No, de hecho es todo lo contrario. Tanto células animales como células vegetales van a compartir el poder presentar uniones celulares. La diferencia va a ser en cómo es que se van a componer estas uniones. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hablamos de las células animales o de todas las células, pues básicamente de las células animales, ¿no? Las que componen a los animales, a los humanos y tal. Nosotros vamos a estar hablando de dos tipos de uniones, las cuales van a ser las uniones especializadas y las uniones no especializadas, que ahorita vamos a ahondar un poquito más con respecto a ello. A diferencia de las células vegetales, las cuales sus uniones no se dan por uniones especializadas y no especializadas, sino como podemos ver aquí, las uniones de las células vegetales se dan mediante plastodesmos.
Que básicamente ellas lo que van a hacer va a ser buscar unir los citoplasmas de la célula. Básicamente va a ser unir los citoplasmas de las células mediante la unión ¿de qué? De sus paredes celulares. Mediante la unión de las paredes celulares. Exactamente, básicamente va a hacer eso. A diferencia de las células animales en las cuales nosotros vamos a tener dos tipos de uniones como lo habíamos conversado. Ya, ¿qué es lo que va a distinguir un tipo de unión de la otra? Lo que yo quiero que ustedes recuerden principalmente es que cuando nosotros hablamos de uniones especializadas, estamos hablando de uniones más estables. Es decir, van a ser uniones fijas, las cuales nosotros al ver a través de un microscopio electrónico en cualquier momento vamos a poder identificar justamente lo que checábamos en esta imagen, que va a ser las uniones entre unas y otras células. Mientras que las uniones no especializadas van a ser uniones temporales. Que lo que van a buscar es que la célula pueda llevar a cabo ciertas funciones en determinado momento. Y de hecho, estas uniones temporales van a ser muy importantes al hablar de quién, del sistema inmunológico. Del sistema inmunológico, porque de hecho, bastante de los mecanismos de defensa que van a tener las células del sistema inmune van a llevarse a cabo gracias a la formación de las uniones no especializadas. Entonces, ya entendiendo cuál va a ser la diferencia entre unas y otras, podemos empezar a hablar ahora sí de las uniones no especializadas. Ah, y esto era justamente algo que se me había olvidado comentarles, y es que a diferencia de las uniones especializadas, las no especializadas, ellas no van a ser visibles ni al microscopio electrónico. Es decir, si ahorita va Fátima a su laboratorio de biología, porque justo tiene clase, agarra, abre, quiere buscar una unión no especializada y la verdad es que va a ser muy complicado de poder encontrar. ¿Por qué? Porque como lo habíamos conversado, justamente estas van a ser estas no se van a poder reconocer a simple vista en el microscopio electrónico común. ¿Por qué? Porque van a ser uniones dinámicas, es decir, que van a permitir, o mejor dicho, van a aparecer en determinados procesos. Uno de ellos puede ser en las células, las cuales se van a adherir. ¿Para qué? Para poder migrar. Justamente ese va a ser el mecanismo que van a usar nuestras células del sistema inmune para poder atravesar tejidos y ahora sí poder llegar a la zona de la lesión. Y ahorita vamos a conversar un poquito más de ese tema. Y luego también te dice que lo podemos ubicar en agrupaciones celulares para formar los tejidos y los órganos durante la fase del desarrollo. Y también vamos a verlo en el comienzo de la formación de uniones estables o morfológicamente diferenciadas. Básicamente quiero que ustedes recuerden a las no especializadas como temporales y dinámicas. Y para eso nosotros vamos a ver el proceso de la quimiotaxis. ¿Qué va a ser la quimiotaxis? Básicamente, a ver, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Hay que contextualizar un poquito. Habíamos hablado hace un par de clases atrás que cuando nosotros teníamos una noxa, podíamos presentar dos tipos de daño. Principalmente el daño que se presentaría sería un tipo de muerte celular por necrosis, ¿no? Digamos que ahorita está Camila, está jugando, agarra y ¡pa! Se va de rodillas y se raspa toda, pero toda la pierna. Van a haber varias células que van a morir por necrosis, ¿no? Porque van a morir automáticamente por la noxia que se ha generado. Pero ¿qué más va a pasar? Van a haber algunas otras las cuales no necesariamente van a morir, van a encontrarse tal vez con inflamación y habíamos dicho que cuando hay muerte celular por necrosis, ¿qué se va a propagar? Justamente la inflamación porque se van a encontrar agentes externos, tal vez dentro de la piel de la rodilla, o las mismas organelas que se encontraban dentro de este sitio, dentro de esta célula van a comenzar a liberarse hacia el medio externo. ¿Y qué va a pasar? Van a llamar, como lo habíamos conversado, ¿a quiénes? A las células de defensa de nuestro sistema inmune, ¿cierto? Entonces, ustedes se han preguntado cómo es que las células de defensa saben a dónde tienen que llegar, cómo es que ellas van a ubicarse en, digamos, ¿no? La rodilla de Camila y no van a quedarse nada más en la circulación sanguínea o no van a seguir guardaditas en el timo, por ejemplo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente ellas pues es un proceso un poquito más largo donde
que de hecho se habla dentro de las primeras clases de inmunología, donde hablan de cómo nosotros vamos a tener células presentadoras de antígenos, como por ejemplo las dendritas, las cuales van a estar encargadas de ir supervisando, y creo que justo fue el ejemplo que les había dado cuando hablamos, si no mal recuerdo, de Oh, tiqui, 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 tiqui. No me acuerdo bien cuál fue la clase o si recién la vamos a hablar, pero bueno, el tema es que las dendritas van a ser células muy interesantes. ¿Por qué? Sí, porque las dendritas lo que van a hacer es que van a estar como vigilando, ¿no? Van a estar vigilando todos los alrededores hasta que encuentran algo raro. Como en este caso, digamos, ¿no? La inflamación provocada por la necrosis de estas células. Entonces, esta dendrita va a viajar y va a alertar a las células del sistema inmune que se encuentran en el ganglio más cercano. Entonces, estas células lo que van a hacer es que van a meterse ¿hacia dónde? Hacia la circulación sanguínea. Hacia la circulación sanguínea. Y de la circulación sanguínea, ahora lo que tienen que hacer es llegar a justamente la zona en donde está la inflamación. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a justamente el peligro al cual ellas se están enfrentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a llevar a cabo el proceso de la quimiotaxis. ¿Cómo es este proceso? Pues en este caso vamos a tener el primer paso que va a ser el paso de la marginalización. ¿Cómo la marginalización, Shirley? Bueno, básicamente la marginalización va a ser este paso en el cual la célula se encuentra justamente viajando en la sangre, pero va a comenzar a aproximarse ¿hacia dónde? Hacia el epitelio sanguíneo. O sí, básicamente va a ser hacia el epitelio, o para ser más específicos, al epitelio del vaso sanguíneo, o si no, también le vamos a decir hacia el endotelio, que va a ser básicamente la capa que va a recubrir a nuestros vasos. Listo. ¿Para qué? Para que posteriormente, una vez que la célula ya esté acercándose cada vez más al vaso, pueda empezar con el segundo paso, que va a ser el paso del rodamiento. En el rodamiento vamos a empezar a ver estas uniones no especializadas. No sé si se puede ver muy bien en esta imagen, pero en este caso estamos hablando de la presencia de ¿quién? De la E-selectina y de la P-selectina, las cuales van a ser estas uniones celulares que van a ser bien temporales, y lo que van a hacer es que van a permitir que la célula deje de tener esa gran velocidad y comience a pegarse más y más al vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que pierda velocidad y en un paso siguiente esta pueda quedarse ya rígida, adherida a la célula. Y justo por eso viene el tercer paso, que es el paso de la adhesión. Y aquí entran dos moléculas muy importantes, porque estas ya lo que van a permitir va a ser el anclaje de nuestra célula del sistema inmune. ¿Para qué? Para que esta célula ahora sí pueda atravesar a nuestro endotelio. Y en este caso vamos a ver la presencia de las integrinas y también vamos a ver la presencia de las ICAM, que lo que van a hacer es que ahora sí van a darle el estate quieto a la célula. Entonces, recapitulemos. En el paso número 1, que era el paso de la marginalización, teníamos a nuestro vaso sanguíneo. Y en este vaso va a comenzar a llegar una célula del sistema inmune, como en este caso digamos que es un leucocito. Ya. Nuestro leucocito lo que va a hacer es que va a comenzar a aproximarse hacia el vaso. Y como habíamos dicho, ese es el paso 1 o el paso de la marginalización. Una vez que llega al vaso sanguíneo, o mejor dicho, a las paredes, lo que va a pasar va a ser el paso número 2, que es el proceso del rodamiento, donde comienzan a formarse justamente estas uniones no especializadas. ¿Para qué? Para que la célula se quede adherida al vaso y con estas uniones que van a ser temporales, comience a bajar la velocidad, porque la célula está rodando sobre esta pared. Y luego pasa ya el paso número 3. En el paso número 3, como habíamos visto, ya la célula no se encuentra en movimiento, sino que se va a adherir al endotelio, y esta adherencia se va a dar de igual manera por este tipo de uniones no especializadas, que lo que van a hacer es que la célula ahora se quede rígida. ¿Para qué? Para llegar al proceso número 4, que va a ser el proceso de la diapedesis. En este caso, ahora lo que va a pasar es que la célula, una vez que ya está quieta y pegada al endotelio, va a utilizar justamente ahora lo que va a hacer es que va a atravesar el tejido. Esto lo va a hacer gracias a una característica que van a tener los tejidos y el endotelio sobre todo, y es que hay porciones en nuestros vasos sanguíneos que no son completamente rígidas, no es como que sea una pared inamovible,
sino que al igual que con las otras células, estas van a presentar uniones celulares que van a ser bastante dinámicas también, o sea, dependiendo de las circunstancias, estas van a poder adaptarse para poder permitir justamente el paso de las células. Y una vez que ya hizo el proceso de la diapedesis, que es justamente el proceso en el que la célula ha ingresado a través del tejido, ahora sí va a poder llegar hacia la zona de la lesión y va a comenzar a migrar, ¿no? Entonces entra al tejido y comienza el paso número 5, que es el proceso ¿de qué? De la migración, donde ya vemos como en este caso, nuestra célula sanguínea, nuestra célula del sistema inmune ya llegó ¿hacia dónde? Hacia el lugar en donde tiene que cumplir su efecto. En este caso, nos dice, ¿no? Está junto con los macrófagos, el neutrófilo, ¿para qué? Para poder contrarrestar una bacteria. Así que son nada más 5 pasos. El primer paso es el de la marginación. La célula ya sabemos que comienza a perder velocidad y acercarse hacia el endotelio, es decir, hacia el tejido del vaso sanguíneo. Luego llega el paso número 2, el proceso de la rodación, donde comienzan a generarse estas uniones no especializadas para poder detener la velocidad con la que está llegando la célula y poder permitir el paso número 3, que es el paso de la adhesión, donde la célula ya está fija en el vaso sanguíneo para llevar a cabo el proceso número 4, que es el proceso de la diapedesis, donde ya la célula atraviesa justamente a las 2 células las cuales están encargando de formar nuestro endotelio o el tejido que está recubriendo el vaso sanguíneo, para que posteriormente, una vez que ya ingresó ahora sí al tejido, pueda migrar y llegar a cumplir su función biológica en donde justamente en el sitio de la lesión. Ya está. Ahora sí, para que nosotros podamos recordar, o mejor dicho, entender cuáles van a ser las funciones que vayan a tener las uniones no especializadas, lo primero que tenemos que entender es que básicamente las uniones no especializadas van a ser un poco distintas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder clasificarlas dependiendo de si estas necesitan o no necesitan el calcio. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la diferencia que van a tener entre las dependientes o las no dependientes de calcio va a ser la estabilidad de las uniones. En este caso, por ejemplo, las dependientes de calcio lo que van a permitir va a ser justamente darle mayor estabilidad a la estructura. En este caso, podemos estar hablando tal vez de uniones las cuales van a favorecer la adherencia o van a permitir darle rigidez a nuestras células. Uno de estos ejemplos pueden ser las cadrinas, las cuales van a ser dependientes de calcio y como lo conversábamos, la función que van a tener es darle rigidez a esta unión. Luego también vamos a tener a las adhesinas y vamos a tener a las integrinas, las cuales van a tener una afinidad por el calcio y también por los ligandos que vayan a llegar. Y luego, en este caso, vamos a tener también las glicoproteínas no dependientes de calcio, como en este caso van a ser la superfamilia de las inmunoglobulinas, como eran las que habíamos estado checando justamente en el tercer paso, si no me equivoco, que es justamente en el paso de la adhesión. Dentro de estas vamos a tener a las CAM y a las ICAM, donde en las CAM van a ser las moléculas de adhesión celular y las ICAM van a ser las moléculas de adhesión inmunológica, las cuales no van a depender de calcio, sino que ellas van a depender de la estabilidad que van a tener justamente esos enlaces internos. Y básicamente así es como se va a componer. Por eso no nos preocupamos porque vamos a detallarlo un poco más adelante. Simplemente lo que yo quiero que ustedes recuerden es justamente cuáles van a ser las diferencias entre las uniones no especializadas. Las dependientes de calcio, las cuales van a permitir que haya estabilidad dentro de su estructura gracias al calcio. Y luego vamos a tener también que las glicoproteínas no dependientes de calcio van a contar en sí, o mejor dicho, van a tener estabilidad gracias a los enlaces internos que tengan ellas mismas en su estructura. Y otra cosa también es importante que nosotros podamos clasificar en dónde es que vamos a encontrar a las selectinas. Y las selectinas, al igual que las caderinas, las integrinas y las adhesinas, van a ser parte de las glicoproteínas dependientes de calcio. Aquí vamos a tener a las selectinas. Y la función que van a tener las selectinas, principalmente, ¿cuál va a ser? Va a ser el reconocimiento de los carbohidratos. Esa va a ser la función principal que van a tener las selectinas. El poder
el poder identificar y reconocer carbohidratos. ¿Para qué? Bueno, aquí nos dicen que va a hacer este reconocimiento en los extremos de las cadenas de los polisacáridos y justamente este reconocimiento va a ser muy importante para el paso número 2, que era justamente el paso del rodamiento de los leucocitos, ¿no? Donde checábamos cómo era muy importante que se encuentren las selectinas, porque las selectinas van a ser las que vayan a poder hacer los primeros anclajes. ¿Con quiénes? Con las células inmunes, las cuales tengan que llevar a cabo el proceso de la diapedesis, ¿no? Que es el que la célula pueda atravesar y llegar hacia la zona afectada. Y por eso ellas van a ser parte, o mejor dicho, se les va a conocer como glicoproteínas integrales de membrana. Algo importante que nosotros tenemos que recordar es que las selectinas van a ser de 3 tipos. Vamos a tener la selectina E, las cuales vamos a encontrarlas en el endotelio, que justamente el endotelio va a ser el tejido que está recubriendo nuestro vaso sanguíneo. Luego vamos a tener a la selectina P, la cual se encuentra en las plaquetas y en las células endoteliales también, y vamos a tener también a la selectina L, la cual se encuentra en los leucocitos. Y algo que quiero que ustedes tengan bien en claro es que a mí me gustaría saber por qué, ¿por qué creen que es importante que las uniones no especializadas sean más débiles o tengan que tener justamente ese dinamismo, el cual nosotros no encontramos en las uniones especializadas? Y va a ser básicamente porque ellas tienen que permitir justamente el desempeñar este proceso o esta función que van a cumplir las células inmunológicas, y es que las células tengan que migrar. Las células inmunológicas no van a encontrarse estancadas en un solo punto y van a nada más defender el ganglio linfático en donde ellas están acumuladas, no, sino que estas células, como habíamos visto con el proceso de la diapedesis, tienen que migrar desde un punto hacia el otro. Entonces, es aquí en donde necesitamos que este tipo de uniones no especializadas se encuentren presentes. ¿Para qué? Para poder permitir el movimiento de estas células, ya que si estas fueran fijas o estuvieran presentes únicamente las uniones especializadas y se encontraran ancladas hacia un solo tejido, no podría llevarse a cabo el, ¿qué cosa, Shirley? Pues justamente la función que ellas tienen de patrullaje, el que ellas puedan llegar desde el punto en el que se encontraban hacia el punto en el que nosotros estamos presentando la infección. ¿Ok? Entonces, justamente por eso es importante que nosotros reconozcamos a las uniones no especializadas como temporales y dinámicas, porque nos va a permitir justamente el movimiento de determinadas células cuando sea necesario. Ahora sí, podemos empezar a hablar de los otros tipos de uniones celulares, las cuales, como ya habíamos comentado, van a ser las uniones especializadas. A diferencia de las uniones no especializadas, como le habíamos dicho, estas van a ser uniones, ¿qué cosa? Más estables. Y esta estabilidad lo que va a permitir es que va a permitir justamente que se mantenga la integridad estructural de un tejido. Y estas se van a encontrar encargadas, o mejor dicho, mediadas por 2 sistemas. La primera van a ser las proteínas de membrana, las cuales van a actuar como moléculas especializadas para la adhesión. Estas proteínas de membrana van a ser las máculas. Y luego también vamos a tener a las áreas especializadas de membrana, las cuales van a estar incorporadas a estas uniones celulares, las cuales van a ser las zónulas. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo es que va a estar compuesta una unión especializada, le van a decir, ya, por las proteínas de unión, que son las máculas, y las zonas de adherencia, las cuales van a ser justamente las zónulas. Y algo que nosotros tenemos que recordar, que son bastante, pero bastante importantes, es cuáles van a ser estos tipos de uniones. La verdad es que, como ya habíamos visto, habíamos tenido en la parte anterior las uniones no especializadas, calcio dependientes, calcio independientes, y aquí la diferencia que nosotros vamos a tener entre unas y otras va a ser, en primer lugar, cómo es que están compuestas y cuál va a ser la función que van a cumplir estas uniones. En primer lugar, vamos a tener a la zónula adherente, vamos a tener a las uniones de tipo GAP, luego de esta vamos a tener a los desmosomas y a los hemidesmosomas. Y si no mal recuerdo, estas van a representar a las uniones adherentes también. Pero ahorita lo vamos a detallar de manera un poco más
como les podría decir, vamos a poder detallarlo, mejor dicho, cada uno de los puntos para que podamos entender bien qué va a diferenciar un tipo de unión de la otra. Así que empecemos hablando y de igual manera, ¿no? Detallando un poquito más cuáles van a ser las características que tengan las uniones especializadas. Como habíamos dicho, las uniones especializadas van a ser uniones un poco más estables, es decir, uniones fijas. Estas van a ser estructuras proteicas que lo que van a permitir es conectar físicamente a las células entre sí. Como ya habíamos conversado, estas van a facilitar la comunicación celular, van a reforzar la estructura de los tejidos, van a permitir el transporte de materiales entre las células. De igual manera, también en algunos tejidos lo que van a buscar hacer es crear una barrera impermeable para ciertas sustancias. Y estas solamente se van a encontrar en las células inmóviles y van a ser muy abundantes. ¿En dónde? En el tejido epitelial. Y como lo habíamos conversado, van a haber varios tipos de uniones. Dentro de ellas, las más importantes van a ser las uniones adherentes, o también le dicen las uniones de anclaje. También vamos a presentar a las uniones estrechas o conocidas también como las uniones oclusivas. Y vamos a presentar de igual manera a las uniones comunicantes de nexo o de tipo gap, las cuales van a permitir justamente desempeñar las dos funciones que habíamos conversado, que va a ser el poder mediar la comunicación celular y también nos va a permitir el transporte de las moléculas entre unas y otras células. Porque lo que van a básicamente hacer es que van a generar túneles, ¿no? Para poder permitir el paso de estas moléculas o de las señales también. Pues básicamente esto es el poder entender y en esta imagen lo que nosotros buscamos es el poder ver cómo es que van a ser estos tipos de uniones de los cuales acabamos de conversar. Las uniones oclusivas o las uniones estrechas, como podemos ver este tipo de unión, que va a ser la de la tercera figura, lo que van a hacer es que justamente van a actuar como barreras impermeables. Lo que van a hacer en este caso es que no van a permitir el flujo de ningún tipo de molécula o a veces de moléculas en específico. ¿Para qué? Para que no haya problemas con ese tipo de tejido. Ahorita vamos a detallar un poquito más cuál va a ser la función que va a presentar. Luego vamos a tener a las uniones adherentes o las uniones de anclaje. Dentro de ellas nos pone también la imagen de un desmosón. ¿Qué van a hacer ellas? Básicamente, ellas van a permitir que la célula pueda presentar resistencia a la tensión mecánica. Va a ser básicamente como este pegamento, los cuales van a hacer que la célula no colisione o no se separe de las otras y tal. Y luego vamos a tener a las uniones comunicantes o las de tipo gap, las cuales, como les había comentado hace poquito, lo que van a hacer es que van a formar túneles que van a conectar unas células con otras. ¿Para qué? Para justamente poder permitir el paso de moléculas a través de estos como túneles o canales que se están formando. De igual manera nos habla cuáles van a ser los componentes que vamos a tener dentro de este tipo de uniones. En primer lugar, vamos a tener a las uniones adherentes o de anclaje, que como habíamos visto, básicamente ellas van a estar compuestas ¿por quiénes? Por los desmosomas, por los hemidesmosomas, por las zónulas adherentes y también por los contactos focales. A diferencia de las uniones estrechas, las cuales van a estar compuestas por las zónulas ocludens. Ahora sí, empecemos hablando del primer tipo de unión celular, las cuales van a ser las uniones adherentes. Las uniones adherentes básicamente lo que van a buscar es unir el citoesqueleto de una célula con otra y también de tejidos adyacentes. Como habíamos conversado, ellas les van a dar estabilidad mecánica, es decir, le van a dar resistencia a la tensión a los grupos de células epiteliales, permitiendo que ellas funcionen como una unidad cohesiva. Básicamente, ellas lo que van a buscar es que van a darle, como lo habíamos dicho, van a darle resistencia a la tensión entre unas y otras células. ¿Para qué? Para que se pueda formar una sola unidad, que en este caso nosotros entenderíamos como tejido. Y lo más importante de este tipo de uniones es que ellas van a interaccionar con ¿quiénes? Con las fibras de actina. Y lo que van a buscar es formar el cinturón de la adhesión.
Y pues nosotros podemos ver este tipo de uniones, por ejemplo, en el intestino delgado, ¿no? En la barra terminal, o si no, también lo podemos encontrar en la embriogénesis, donde van a ser justamente estas uniones los que van a transmitir la fuerza motriz, van a permitir el plegamiento de las capas epiteliales para la formación de los órganos. Ahora sí, entendamos un poquito mejor cómo es que se van a componer las uniones adherentes. La verdad es que este es el tipo de unión un poco más pesadita, a diferencia de los otros tipos de uniones. ¿Por qué? Porque justamente las uniones adherentes no es que se compongan de una sola proteína que conecta un citoesqueleto con el otro y ya está. No, sino que como podemos ver en la imagen, estos van a ser múltiples, pero que múltiples proteínas, las cuales van a asociarse una con las otras. ¿Para qué? Para poderle darle justamente a la célula esta resistencia mecánica. Así que empecemos a checar cómo es que se van a componer. Y básicamente esta es otra manera en la cual nosotros podemos verlo. Vamos a empezar, en este caso, al hablar de las proteínas de coronación, es decir, de las CAPZ. Básicamente, como habíamos comentado, las uniones adherentes lo que van a buscar hacer es unir ¿a quiénes? Al citoesqueleto de nuestra célula, específicamente a los microfilamentos, que van a ser los responsables de poder ayudar a la célula a soportar la tensión mecánica. Entonces, lo primero que nosotros vamos a necesitar van a ser las proteínas de capuchón, que lo que van a hacer básicamente va a ser formar una caperuza o le van a dar como un gorrito al final de los filamentos de actina. ¿Para qué? Para poder protegerlo y darle mayor estabilidad a estos bordes. Luego viene la actina alfa, las cuales van a formar filamentos que van a unir entre sí a varios filamentos de actina. Posteriormente a ellos vamos a tener a la vinculina, las cuales va a unir a los filamentos de actina capeados con la catenina. Y luego vamos a tener a las cateninas, las cuales van a unir a las vinculinas con las caderinas de la membrana plasmática. Y ahora sí, hablando de la reina o la más importante, vamos a tener a las caderinas. Básicamente las caderinas van a ser proteínas de una familia de 12 glucoproteínas, las cuales van a mediar, como habíamos conversado ya, las uniones celulares dependientes de calcio. En las células epiteliales, en el hígado y en los embriones de mamíferos, estas van a ser llamadas caderinas E, mientras que en las células nerviosas va a cambiar el nombre, ya que vamos a tener en las nerviosas musculares y en el cristalino a las caderinas N, y en la epidermis, la placenta y en los tejidos embrionarios vamos a tener a la catenina P. Y lo que van a hacer ellos es que van a presentar un dominio intracitoplasmático, un dominio intramembranoso y 4 dominios extracelulares homólogos. Luego vamos a tener a la uvamorulina, la cual va a ser una proteína de membrana que lo que va a hacer es que va a sobresalir en el espacio intercelular uniendo ambas células. Y vamos a tener también a la placoglobina, la cual va a formar parte del material denso de la placa de anclaje de los filamentos. Así que ubiquémonos. Como habíamos visto, en sí las que se van a encargar de poder hacer las conexiones entre unas y otras van a ser justamente las caderinas. Las caderinas que habíamos dicho que van a cambiar de clasificación dependiendo del tipo de tejido en el que nos estemos encontrando. Digamos que este sea un tejido epitelial, entonces esta sería la caderina E. Pero la caderina, como habíamos checado, no se encuentra sola, sino que van a ser varias, pero que varias, van a ser varias proteínas las cuales se van a asociar a ella para darle resistencia a la tensión mecánica. Así que empecemos desde el inicio. Ya sabemos que lo que nosotros estamos buscando unir van a ser los filamentos de actina de entre la primera con la segunda célula. Entonces, para poder unir a los filamentos de actina, lo primero que necesitábamos era la proteína CAPZ, ¿no? Que justamente lo que hacía era proteger a justamente el extremo de quién, de nuestra actina. Entonces teníamos a la capseta. Y adicional a ello, nosotros presentábamos a la alfa-actina, que comenzaba con la unión entre los filamentos de actina contiguos. Y básicamente va a ser esta proteína de acá, que se encuentra anclando a las fibras de actina. Luego de ello vamos a tener a la vinculina, que lo que va a permitir es el poder anclar estas fibras, las cuales se estaban uniendo, y se va a relacionar también con la catenina, que justamente, pues como habíamos visto, va a permitir conectar a la vinculina con quién, con justamente las caderinas.
Y ahora, una vez que ya terminamos este proceso de interconexión entre las actinas, alfa-catenina, a las alfa-actina, llegan las cateninas para poder anclar a los filamentos de actina entre ellos, es decir, agruparlos, y luego vamos a tener a la vinculina. Ahora sí, ya van a poder estas conectarse ¿con quiénes? Con las caderinas, las cuales van a ser en sí las encargadas de poder anclar a una célula con la otra. En esta imagen se puede entender un poquito mejor. Vamos a darnos cuenta cómo realmente las que se encuentran interactuando unos con otras en el espacio intercelular van a ser las caderinas. En este caso habíamos dicho que es la caderina E porque es una célula epitelial. Posterior a ellas vamos a tener a las cateninas, las cuales nos van a permitir, como habíamos conversado, el poder dar justamente esta unión entre quiénes, entre las vinculinas que se encuentran uniendo a los filamentos de actina con las caderinas. Entonces vamos a tener caderina, catenina, vinculina, filamento de actina. Y entre los filamentos de actina vamos a tener a las alfa-actinas, que van a unir a los filamentos de actina entre ellos. Básicamente es así como entre la unión de pero que varias proteínas, lo que vamos a formar es un cinturón de adhesión. ¿Para qué? Para poder unir ambos citoesqueletos de la primera y de la segunda célula. Espero que sí se haya entendido. Siento que es un poco más fácil el poder ubicarse una vez que estés checando el tema, veas la imagen y justamente hagan lo que estamos haciendo en este momento, el poder repasar cuál va a ser la ubicación entre cada una de las proteínas de este cinturón de adherencia. Tienen que recordar que la proteína más importante, porque va a ser en sí la que se encuentra anclada entre la primera y la segunda célula, van a ser las caderinas. De las caderinas sigue la otra con K, que en este caso van a ser las cateninas. Posteriormente vamos a tener a la vinculina, que va a permitir la unión entre las cateninas y la capseta, que era justamente este capuchón o este capuzón que tenían los extremos de la actina. Y ahora sí, esta capseta va a ser la que se encuentre unido ¿con quién? Con la actina. Y las actinas entre ellas también forman una malla gracias a la alfa-actina, la cual justamente se encarga de poder realizar este anclaje. Sé que suena un poco raro, ahorita hemos metido un montón de cosas y a veces es un poquito complejo el poder ubicarse, pero como vemos, acabamos de checar, es bastante sencillo. Simplemente es recordar bien cuál va a ser la posición de cada una de ellas y una vez que tú recuerdas la posición, ya puedes identificar cuál va a ser la función que van a cumplir. Ahora sí, pasemos a hablar del otro tipo de unión adherente, las cuales van a ser los desmosoma. Esta también es conocida como mácula adherente o desmosoma puntual. Y algo muy importante que yo quiero que ustedes recuerden es que a diferencia de de las células que van a ser estos sitios de adhesión, básicamente los desmosomas o las máculas adherentes lo que van a ser puntos de soldadura. O sea, yo quiero que ustedes entiendan a los desmosomas como botones, los cuales van a estar buscando el poder conectar filamentos intermedios y darles una resistencia increíble para que puedan ellos resistir ante la tensión mecánica. Y por eso nosotros decimos que los desmosomas van a ser la unión de dos células ¿mediante qué? Mediante los filamentos intermedios. Y como habíamos conversado, uno de los filamentos intermedios más importante era justamente la queratina. Y nos dice, ¿no? Que los filamentos intermedios van a irradiar intracelularmente. Ya habíamos conversado que estos están atravesando todo, pero toda nuestra célula. Y en este caso nos dice que las caderinas, especialmente la desmogleína y la desmocolina, extracelularmente desde la placa desmosómica que se encuentra del lado citoplasmático de la membrana celular, y nos dice también que vamos a tener a las caderinas que van a conectar las placas desmosómicas de las otras células. Básicamente lo que nos está diciendo es que justamente estas uniones que les decía, que lo que van a buscar va a ser darle gran resistencia a la célula, que como les decía, van a actuar como botones, es decir, que van a tener una unión muy, pero que muy fuerte entre una célula y la otra, van a estar de igual manera compuestas por caderinas, que van a unir los filamentos intermedios que forman parte del citoesqueleto de la célula 1 y de la célula 2, y también van a poder
Sí, básicamente van a hacer eso, ¿no? Van a poder conectar los citoesqueletos y pues los citoplasmas de ambas células. Y pues básicamente la función que ellas van a tener es que van a conectar a células que, como lo decíamos, van a encontrarse sujetas a alto nivel de estrés mecánico, como en este caso van a ser las células epiteliales y también los cardomiocitos. Y ahora es algo importante que ustedes también recuerden que el que nosotros presentemos una alteración en los desmosomas puede llevarnos a poder desarrollar una enfermedad muy importante que va a ser el pénfigo vulgar. Esta va a ser una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque se van a generar autoanticuerpos, es decir, se van a generar como señales que van a comenzar a alertar a nuestras células del sistema inmune. ¿Para qué? Para que puedan atacar a quién? A la desmogleína, que habíamos visto que era una de las dos caderinas, las cuales se encontraba dentro de estas uniones. Entonces, si ellos comienzan a atacar a los componentes que formaban este cinturón de adhesión, lo que va a pasar es que las células se van a comenzar a separar. Se separan y estas separaciones lo que van a formar va a ser el pénfigo vulgar, que ustedes quiero que lo recuerden como qué, como ampollas que aparecen en la piel. ¿Ok? Ya. A ver, algo muy importante también es que ahorita que acabamos de poder identificar cuál va a ser la diferencia entre justamente estas uniones adherentes, les pregunto, ¿no? ¿Cuál de ustedes dos creen que podría encontrarse, a ver, ¿cuál de ustedes dos creen que podría ser más importante para poder evitar un desgarro, digamos, si hablamos de justamente el proceso de poder rascarnos la piel? Ya, ¿cuál de ustedes, a ver, Fátima, ¿cuál crees tú que va a ser el tipo de unión sí, básicamente el tipo de unión celular que sea más importante para, como te decía, evitar desgarros cuando nosotros nos estamos rascando la piel, ¿no? Porque como vemos, estamos generando justamente esta tensión mecánica, pero gracias a una de estas dos uniones, o bien las uniones adherentes, o bien los desmosomas, nosotros no comenzamos a soltar y a soltar y a soltar pedacitos de piel. ¿Cuál crees que sería la encargada de poder cumplir esta función? ¿Podrían ser los desmosomas? Exactamente, van a ser justamente los desmosomas. ¿Por qué? Porque ellas, como habíamos checado, conectan a los filamentos intermedios que van a ser los principales encargados de soportar el estrés mecánico. Y ellos lo que hacen es que pues justamente no se den los desgarros una vez que nada más estamos haciendo una acción como la de rascarnos la piel, ¿no? Que ya es algo muy diferente a que llegue alguien y ya te quiera rasgándote quitar un pedazo de piel, que sería una locura. Pero bueno, sí, van a ser básicamente los desmosomas. Y luego también justamente nos hablan un poquitito más acerca de su composición y pues básicamente ellos van a estar compuestos por dos sistemas. Va a depender de si nos encontremos en la parte intracelular o en la parte extracelular. El anclaje intracelular va a estar formado principalmente por la desmoplaquina 1 y la desmoplaquina 2, las cuales van a encontrarse directamente en contacto con los filamentos intermedios. Y también va a formar parte la placoglobina y la alfa-catenina, las cuales van a encontrarse en contacto con la membrana celular y las desmoplaquinas. Y ellas lo que van a buscar es conectar la placa interna de las caderinas desmosómicas de la membrana a la la placa interna de las caderinas desmosómicas de la membrana. Básicamente lo que buscan ellas es el poder ir haciendo las conexiones al interior, ¿no? Que se conecten estas proteínas de membrana justo con la membrana plasmática. Mientras que ya en la parte exterior, como habíamos checado, las responsables principalmente del anclaje van a ser la caderina E, porque en este caso estábamos hablando de que su presencia va a estar principalmente en las células endoteliales, y también vamos a tener a las desmogleínas, las cuales, como habíamos dicho, se van a encontrar justamente en el espacio intercelular. Y ahora, pues justamente es cuáles van a ser las diferencias que nosotros vamos a encontrar entre las uniones adherentes, representadas principalmente por la célula adherens, y un desmosoma. Y para esto es que justamente tenemos que entender cuáles van a ser las funciones que van a tener cada una de ellas. Habíamos dicho que la célula adherens lo que busca es conectar a la célula
con su ambiente. Y algo muy importante es que, como habíamos checado con el tema de las uniones no especializadas, es que hay muchas veces en las cuales estas uniones entre células tiene que volverse un poco más dinámico, ¿no? Tienen que separarse, ¿para qué? Para que pueda llevarse a cabo el proceso de la diapedesis, que es el que las células del sistema inmune puedan atravesar un tejido. Y por eso nosotros vamos a decir que la célula adherens va a ser justamente un tipo de unión un poco más plástica y dinámica. Y esto es algo muy importante, ya que si nosotros tenemos una alteración a nivel de la célula adherens, lo que se puede llevar a cabo es que se favorezca, ¿qué cosa? La invasión tumoral. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos, justamente hacemos que la célula pierda esa capacidad de poder unirse entre las células en cualquier tipo de tejido, pues ahora justamente los tejidos ya van a, ellos ya no van a contar con las placas de protección que deberían de tener entre células. Entonces, lo que va a facilitar que las células tumorales justamente hagan el proceso de diapedesis, diapedesis, diapedesis y comiencen a ¿cómo podría decirlo? Sí, y comiencen a invadir los tejidos de manera mucho más fácil, mientras que en los desmosomas, que como habíamos visto, van a ser tipos de uniones mucho más resistentes, en las que buscamos formar una placa con una gran resistencia a la fuerza de la tensión. De igual manera, en este caso van a ser también uniones mucho más estáticas. Sí, como habíamos conversado, se llega a presentar algún tipo de alteración, estaríamos cayendo entre la enfermedad del pénfigo vulgar, que es que si se pierden estas conexiones con cualquier tipo de movimiento y tal, las células comenzarían a separarse y si se comienzan a separar estas células, pues se llega a la formación de de esta enfermedad y lo que se van a formar van a ser ampollas en la piel. Así que es importante que ustedes puedan relacionar un tipo de unión celular con cuál va a ser la alteración que nos puede generar si por A o B nosotros tenemos una alteración sobre este tipo de uniones. Y también, de igual manera, también les estoy dejando este cuadrito para que ustedes puedan diferenciarlo de mayor manera. No sé si sí me estoy dejando entender, espero que sí. A veces con este tema, sobre todo, me mareo un poquito, ¿no? Porque la verdad es que este tema no es mucho y fuerte. Así que sí, para esto les había el formado justamente esta tablita para que puedan diferenciarlo, ¿no? Y ustedes ya puedan localizarlo, puedan encontrar también las diferencias que van a tener unos y otros. ¿Para qué? Para que al momento de su examen su repaso sea mucho, mucho más flash. Así que, bueno, ahora podemos hablar de uno de los últimos tipos de uniones adherentes también que vamos a tener, que van a ser los hemidesmosomas. Básicamente, el hemidesmosoma no es como si nosotros estuviéramos hablando de la mitad de un desmosoma, no funciona así, sino que básicamente lo que nosotros vamos a entender con un hemidesmosoma es aquel tipo de unión celular que lo que busca va a ser unir a la célula, ¿con quién? Con la matriz extracelular que van a tener. Y justamente la matriz era, no sé si ustedes recuerdan, al inicio de la clase estábamos hablando de cómo se conformaba un tejido y decíamos que habían unas mallas, ¿no? Que teníamos como unas mallas en el ambiente extracelular que lo que nos permitían eran poder mantener la estabilidad del tejido, pudiendo conectar a las células con su ambiente. En este caso, esta va a ser la función que van a cumplir los semidesmosomas, el poder conectar a quienes, a las células con justamente con la matriz extracelular o las membranas basales. Y para esto es que algo muy, 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 pero que muy importante que vamos a tener y lo que va a diferenciarlo de los desmosomas es que en este caso un hemidesmosoma no va a presentar las uniones por medio, mejor dicho, no va a poder unirse de manera extracelular mediante las caderinas, sino que lo que va a utilizar van a ser las integrinas. Y algo muy importante es que también vamos a tener un tipo de detalle clínico si por AOV se llega a presentar una alteración a nivel de estas uniones. Entonces, recordemos, ¿qué va a ser un hemidesmosoma? Un hemidesmosoma no va a conectar dos células, sino que, como habíamos conversado, lo que va a buscar va a ser unir a las células, ¿a dónde? A la matriz extracelular. Esta va a estar formada por integrinas, las cuales van a conectar el citoesqueleto intracelular, en este caso van a ser los filamentos intermedios, como la queratina, con las moléculas de la membrana basal, las cuales van a ser la laminina, la fibronectina y el colágeno. La función que va a tener este tipo de uniones va a ser justamente el poder conectar
a las células epiteliales con la lámina basal. ¿Para qué? Para poder así mantener la integridad de la membrana basal y, como les comentaba, justamente estas uniones lo que nos van a permitir va a hacer que se pueda ahora sí formar el tejido. Van a permitir entonces que la célula pueda encontrarse conectada con su medio externo. Y por eso, y justo como les comentaba, si nosotros por A o B presentáramos alguna alteración en este tipo de, unión celular, de igual manera se presentaran autoanticuerpos ante los hemidesmosomas, lo que se generarían serían el pénfigo bultoso, o mejor dicho, el pénfigo bulloso. Y a diferencia de los anteriores, estas no van a ser como ampollas, sino lo que va a pasar aquí, o lo que pasaría, mejor dicho, es que básicamente si nosotros llegáramos a presentar una ausencia de los semidesmosomas, la epidermis, que es una de las capas de la piel, se despegaría de la dermis, porque es como si nosotros tuviéramos los tejidos separados, ¿saben? Entonces, si nosotros con un simple estirón, pues ya se desconectarían de manera inmediata. ¿Por qué? Porque las células no se encontrarían ancladas a esta malla que se encarga de poder mantener una estructura general de todo, pero todos los tejidos. Y por eso nosotros hablamos de cómo estas van a estar normalmente, al hablar de uniones celulares, vamos a contar normalmente con desmosomas y con hemidesmosomas. Y listo, la verdad es que esto es básicamente que lo más importante que nosotros tenemos que recordar de un hemidesmosoma. Esto es básicamente que lo mismo. Y algo importante es que un hemidesmosoma va a necesitar de una glicoproteína transmembrana, que en este caso habíamos dicho que no son las caderinas, sino que van a ser las integrinas. Estas van a presentar un receptor de fibronectina que va a ser básicamente conformada por dos cadenas polipéptidas de 250 kilodaltons unidas por un puente de disulfuro, que van a ser estas de acá, si no mal recuerdo. Ya. Ellas lo que van a hacer básicamente es que van a utilizar la laminina para poder conectarse a las fibras de colágeno que vayan a formar la matriz extracelular. Y básicamente el rol que van a tener las integrinas van a ser que van a reconocer a la laminina, que como decíamos va a ser uno de los componentes que nosotros encontremos dentro de nuestra matriz. Y de igual manera también vamos a tener a otros como lo van a ser la plectina y la BP180, las cuales van a permitir, o mejor dicho, van a participar en la unión de la integrina a los filamentos intermedios. Y luego, pues para detallar un poquitito nada más de qué es una integrina, pues básicamente, como habíamos dicho, va a ser uno de los principales integrantes de la unión entre las células con la matriz. Ellas básicamente van a intervenir de manera bastante escasa en las uniones intercelulares por mecanismos de unión heterófila. Van a tener una baja afinidad y van a encontrarse en elevadas concentraciones durante la superficie celular. Vamos a tener 8 tipos de fibronectina y otras 5 las cuales que van a estar encargadas de poder reconocer a la laminina. Y también nos dice que en los fibroblastos hay integrinas las cuales van a conectarse a la fibronectina, a la laminina y al colágeno. Y en este caso nosotros vamos a poder diferenciar a las integrinas, o mejor dicho, clasificarlas dependiendo de en dónde las vamos a ubicar. Al igual que las anteriores, ¿no? En este caso vamos a tener a las cadenas de B1, las cuales van a ser comunes en las células animales, las cadenas de B2, las cuales nos van a permitir el contacto entre las células, el LFA, el cual vamos a tenerlo en los linfocitos, porque justamente van a identificar al antígeno linfocitario. Luego vamos a tener a la MAC1, las cuales se van a ubicar en los macrófagos y pues algo muy importante que nos dicen es que cuál va a ser el rol que van a cumplir las integrinas. Y en este caso nos dice que primero las selectinas van a ser las que van a frenar al leucocito uniéndose a los receptores del endotelio, como habíamos checado en el paso número 2, si no me equivoco, que era el proceso del rodamiento. Y luego ya ahora sí, la integrina beta 2 del leucocito lo que va a hacer es que se va a fijar a la ICAM de la célula endotelial para llevar a cabo el proceso número 3, que era el paso de la adhesión, donde veíamos que en este caso la célula ya se encontraba anclada en el tejido y lo que hacía entonces es que esta célula ya no siga su camino, sino que ahora sí pueda permitirse ingresar a través del tejido para que pueda llegar hacia la zona de la lesión. Ahora sí, pasando a otro tipo de uniones, vamos a tener a la unión estrecha
o la unión oclusiva. Esta básicamente lo que va a hacer es que va a prevenir o va a evitar que moléculas las cuales no queremos que se difundan lo hagan entre células adyacentes. Básicamente nosotros con una unión oclusiva lo que vamos a buscar va a ser actuar como una barrera. Esta va a permitir va a prevenir la migración lateral de las proteínas especializadas de membrana y sobre todo va a mantener justamente estas propiedades especializadas que vamos a presentar dentro de la membrana. Una de ellas podría ser la selectividad, ¿no? Justamente la selectividad, ¿por qué? Porque no van a permitir que cualquier molécula se encuentre ingresando constantemente hacia el interior de la membrana plasmática. Y algo importante es que nosotros en este tipo de uniones vamos a tener presentes áreas focales con una posición estrecha de las membranas de las células adyacentes, las cuales van a ser muy importantes entre las células especializadas en absorción y secreción y en las células que realizan el transporte activo. Yo para que ustedes puedan entender las uniones estrechas y oclusivas, quiero que recuerden cuando nosotros estábamos hablando justamente de las acuaporinas. No sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado del proceso de que, ya, la pinocitosis, que era justamente el proceso de poder generar una vesícula de agua para poder movilizarla desde un lugar hacia otro. Y les había hablado un poquito de la fisiología del sistema renal y les había dicho, ¿no? Ya sí, cuando nosotros hablábamos, empezamos a estudiar todo el tema de fisiología renal, veíamos cómo vamos a tener varias partes. Teníamos al túbulo proximal, teníamos al asa delgada de Henle, al asa gruesa, teníamos al túbulo contorneado distal y luego teníamos al túbulo colector, donde decíamos que principalmente nosotros hablábamos de una manera diferente de poder transportar el agua. Por ejemplo, y justo por eso te dicen aquí que van a encontrarse en las células especializadas de la absorción y la secreción, en justamente el túbulo colector, que era la porción final de los túbulos renales o del sistema renal, nosotros vamos a tener este tipo de uniones. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que haya un libre paso del agua, sino que nuestra orina, pues básicamente solamente estaría compuesta por moléculas como los solutos y tal, y no tendría nada, pero que nada de contenido de agua. Entonces, no sería orina como tal. Y por eso es importante que se encuentren presentes este tipo de uniones. ¿Para qué? Para poder regular el control o el flujo del agua al cual nosotros estemos secretando. Y es aquí en donde, como nosotros presentamos este tipo de uniones, ya se puede, ahora sí, el poder hablar de la presencia de las acuaporinas, que son un tipo de canales, las cuales nos van a permitir el transporte del agua, pero dependiendo de las necesidades, porque para que pueda transportarse se necesitan de determinada cantidad de solutos que van a ir identificándose justamente por las acuaporinas, que van a ser estos canales que van a decidir si se pasa o no se pasa el agua a través de estos poros. Y pues de igual manera aquí lo que estamos viendo es cómo es que van a funcionar las uniones estrechas o las uniones oclusivas. En este caso vamos a ver cómo estas proteínas lo que van a buscar es generar un cierre, ¿no?, entre dos células. ¿Para qué? Para que a través de ellas no haya paso de sustancias, de células o de algún tipo de moléculas. Y te dice justamente que las células exteriores de la célula, ¿qué va a pasar? Pues no van a poder difundir más allá de estas uniones. Y va a ser muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer es que le va a dar mayor selectividad a la célula. ¿Para qué? Para que justamente no estén atravesando estas moléculas de manera libre entre ellas. Y pues justo como les comentaba, aparte de las proteínas las cuales se vayan a asociar, también vamos a tener a las zonulas occludens, las cuales van a ser zonas de contacto celular que presentan estas uniones estrechas. Ellas se van a extender básicamente con una profundidad de 1 milímetro y lo que van a buscar formar va a ser justamente un cinturón a lo largo de la célula. Esto se va a observar como un retículo por los puntos de contacto. Básicamente quiero que ustedes entiendan que no es como si nosotros hiciéramos un cierre entre dos células y por completo se cerrara el paso de cualquier tipo de sustancia. No, sino que estas uniones lo que hacen es que comienzan a conectarse como si fueran de igual manera botones. Conectamos un pedazo, otro pedazo y otro pedazo y entre ellos pues van a dejar justamente espacios que van a ser las zonas occludens o estas zonas de contacto que van a tener.
Y luego vamos a ver cómo se observa un retículo por los puntos de contacto y justo lo que les comentaba, ellos no van a presentar una función total de estas dos semimembranas, sino que estas uniones van a encontrarse en intervalos de que en esta porción se conectan, esta porción queda desconectada, nuevamente se vuelven a conectar, esta sigue conectada, tenemos una porción desconectada, se vuelve a conectar y así. Y te dice que las líneas filiformes que sobresalen son formadas por las proteínas transmembranas específicas de esta unión, las cuales van a ser principalmente la ocludina y la claudina. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Uy, no, bueno, no se habló un poquito, o bueno, no se profundizó mucho en este tema, pero es algo muy, pero que muy importante que ustedes al hablar de justamente las uniones oclusivas o las uniones estrechas, recuerden que este tipo de uniones va a estar principalmente mediado por quiénes, por justamente el complejo proteico o este cinturón que se va a formar entre la ocludina y la claudina. Van a ser ellas las encargadas de poder hacer ese estrechamiento entre las dos membranas. ¿Para qué? Para que no se pueda permitir el paso de moléculas a través de las uniones. De igual manera, también van a estar relacionados con las caderinas, las YAM, las cateninas y la actina, ¿no? Pero como les decía, las más importantes al hablar de uniones estrechas o oclusivas van a ser la ocludina y la claudina. Luego de ellas vamos a tener a las uniones comunicantes. Estas también van a ser llamadas uniones de nexo, de hendidura o de tipo gap. Ellas, como les había comentado ya hace un rato, básicamente lo que van a hacer es que van a formar como canales. ¿Cómo como canales? Es decir, que ellas lo que van a permitir va a ser formar justamente un tipo de unión, o sí, básicamente es como un túnel que lo que va a buscar va a ser conectar el citoplasma de una célula con el citoplasma de la otra. ¿Para qué? Para poder facilitar la comunicación entre células. De igual manera, también ellas van a permitir la difusión selectiva de moléculas entre células adyacentes. Es decir, si el tipo de unión celular anterior, que eran las oclusivas, lo que buscaba era que ya no pase ningún tipo de componente desde una célula hacia la otra o que no atraviesen las uniones entre ambas células, en este caso las uniones de tipo gap buscan todo lo contrario. Ellas lo que buscan es establecer justamente como un canal que permita el paso continuo de moléculas a través de ambas células. No es que vayan a pasar absolutamente todas, porque ya sabemos que cuando hablamos de canales y ese tipo de cosas siempre son bastante selectivas y van a depender mucho de las necesidades de la célula, pero lo más importante es que justamente vamos a tener una conexión mucho más fluida, ¿no? Y por eso se dice que esta difusión lo que puede hacer es movilizar oligosacáridos, vitaminas, nucleótidos y aminoácidos. Y va a ser bastante importante porque nos permite el poder realizar el ordenamiento espacial de las células y también vamos a identificar que vamos a tener células que vayan a presentar mayor cantidad de uniones de tipo gap, como en este caso van a ser las células musculares cardíacas, las cuales van a tener una gran cantidad. ¿Por qué? Porque ellas tienen que sincronizarse, es decir, van a tener que ir movilizando las señales a lo largo de las células. ¿Para qué? Para que todas puedan llevar a cabo el proceso de ¿qué? De la contracción. Ujú. Algo importante es que las uniones de tipo comunicantes van a ser células básicamente separadas por 2 nanómetros. Estas membranas están atravesadas por cientos, pero cientos de partículas de contorno hexagonal denominadas conexones. El conexón básicamente mide 7,5 nanómetros de diámetro y sus centros equidistan de 9 nanómetros. Y algo muy importante es que estos conexones, que básicamente los conexones ya son todo este canal formado, van a estar formados por proteínas más pequeñas, que estas proteínas más pequeñas van a ser ¿quiénes? Las conexinas, que en este caso ya van a ser proteínas más pequeñas, que van a ser proteínas de 30 kilodaltons. Y justamente algo importante que tenemos que recordar es que este tipo de unión celular también va a ser dependiente de energía. Y ahora sí, yo creo que básicamente esto ya es que prácticamente que lo último y estamos justo a tiempo para poder finalizar la clase. Y es que algo pero que muy importante, aparte de todo, del poder entender cuáles eran las uniones no especializadas, es el poder tener bien claro cómo vamos a distinguir a cada uno de los tipos de las uniones. Y para eso, simplemente quiero hacer una recapitulación así bien chiquitito que nos vaya a permitir el poder diferenciar una unión estrecha, una unión adherente y una unión comunicante.
A ver, empecemos. Camila, quiero que me digas cuál va a ser la característica más importante o la función que vaya a cumplir una unión estrecha. Evita el paso de distorsión de moléculas. Sí, perfecto, exacto, ¿no? Es como que forma una barrera para que no pueda justamente hacer el paso de las moléculas a través de ella. Ya, ¿te acuerdas cuáles eran las proteínas que se encargaban de formar estas uniones? No me acuerdo. Ya, ¿te acuerdas que justo nos decía, ¿no? Que van a tener un montón de proteínas asociadas, pero cuando hablamos de las uniones estrechas, tenemos que recordar el otro nombre que tiene, que va a ser unión oclusiva. Y de aquí ya sacas a sus dos componentes, que van a ser, si no me equivoco, van a ser la claudina y las ocludinas, creo. Van a ser las claudinas y las ocludinas. Y por eso, más que uniones estrechas, a mí me encanta decirle uniones oclusivas, porque justamente la palabra oclusiva ya te hace recordar a cuáles van a ser sus componentes principales. Pero muy bien, Camila. A ver, ahora Fátima, quiero que me digas cuál va a ser básicamente la función que van a presentar las uniones adherentes. Tiene varias funciones, pero dime las que te acuerdas. La primera era sobre la resistencia y la Ya, estabilidad, ujú, por lo mismo que se adhieren unas a otras, o sea, como que se sujetan. perfecto. Ya, De- otra ah, pregunta. Ujú, ahí. sigue, sigue. Después eran con los filamentos de actina, que eran como que hagan ese cinturón, ¿se puede decir? Exactamente. ¿Y te acuerdas de otra característica? Mm, transmitían señales, creo, como sensores. Ya, esas las podemos relacionar un poquito más con otro tipo de conexión, pero entre estas características que nos has dado, la verdad es que están bastante buenas. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando hablamos de uniones adherentes, ¿estas están limitadas únicamente en las conexiones entre unas y otras células? ¿O también cuando hablamos de uniones adherentes, estamos hablando de la comunicación que va o de la conexión que va a tener una célula con el entorno? ¿Qué opinas tú? Creo que era la célula con el entorno. Ya, y también entre células, ¿cierto? Porque justamente habíamos dicho que teníamos para formar un tejido, necesitábamos unir unas células con otras y también unir a la célula con o bien la membrana basal o sino también llamada la matriz extracelular, que era como esta malla que no solamente mantenía unidas a las células, sino también unía a las células con el resto de los tejidos. Pero sí, la verdad es que justamente es la resistencia mecánica que estaban unidos a los filamentos de actina y que gracias a ellos se puede permitir la formación del tejido. Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿te acuerdas cuál va a ser justamente la proteína más importante para este tipo de uniones? Las caderinas. Exactamente, las caderinas. Y ahora, pues a mí me toca justamente las uniones comunicantes o de tipo GAP van a tener como función principal el poder estar movilizando justamente moléculas de manera continua. También nos va a permitir el poder traspasar las señales entre una célula y otra. Y lo que buscan formar básicamente ellas van a ser como canales que vayan a permitir justamente ese transporte de manera continua entre una célula y otra. Y estas van a estar compuestas principalmente por quienes por los conexones, que van a ser ya los tubos formados, pero los conexones están compuestas por proteínas más chiquititas que van a ser las conexinas. Ahora sí, de igual manera, como la verdad es que yo pienso que este tema de justamente adhesión celular y tal, es un tema mucho de memoria, ¿no? De poder identificar unos tipos de proteína, quiénes van a estar encargados o quiénes van a formar parte de este tipo de unión, cuál va a ser su función y qué va a pasar si por A o B se presenta algún tipo de alteración. Y para eso les armé esta pequeña tablita para que ya puedan ubicarse y en vez de leerse en todo el texto, para nada más hacer un recap, puedan regresar a la tablita y ahora sí, pues recordar cuáles van a ser las diferencias entre unas y otras.
Y pues eso sería todo, chicas. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Sé que ha sido esta una clase un poco rápida. He tratado de poder abarcar todo lo que se ha podido, así que ahorita les voy a mandar el post-test. Y nada, chicas, muchísimas gracias por haber ingresado a la sesión. Cuídense mucho, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.